Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gusto de saludarlos, me alegro que puedan estar conectados. Supongo que algunos de ustedes no podrán tener la conexión, pero ya le dije a su delegada que va a estar a su disposición no solo la presentación de diapositivas, sino que también el audio de estas clases, para que no tengan inconveniente y las puedan revisar cuando tengan acceso a internet. Vamos a partir. Voy a ponerles el audio de la clase del año anterior y ustedes en el chat me van a plantear las preguntas que puedan surgir. Y posteriormente, al término de las clases, voy a tener oportunidad de responderles. De manera que vamos a comenzar. Vamos a dar inicio al módulo de endocrino del curso de Clínica 2 y vamos a tener 4 sesiones. Ustedes conocen el calendario. Mañana es en el Salón Villena. ¿Qué me puede contar dónde queda el Salón Villena? Villena de Vigor, por favor. Bueno, me imagino que todos ustedes leyeron todos los apuntes que les mandé con varias semanas de anticipación. Quiero marcarles algunos puntos que yo considero esenciales cuando uno está formando médicos como ustedes, y que las clases son un complemento al estudio personal. Las clases expositivas, si es que los alumnos previamente no han estudiado los temas, el grado de retención que ofrece es muy bajo. A los 3 meses el 10%, con suerte, se retiene. Y hay un tema con los PowerPoint, que uno, cuando escucha una exposición en PowerPoint, tiene la sensación de que lo está entendiendo todo. Pero la verdad que el grado de comprensión que se logra, el que hace el PowerPoint lo entiende bien y puede entregarlo de forma fluida. Pero para que se integre en la memoria y conceptualmente, la verdad que sirve súper poco. De manera que después leer los PowerPoint al final de los años anteriores, la verdad que no les va a dar un sustento de conocimiento que es el esperable para ustedes que se están formando como médicos. Entonces, les insisto, hay que estudiar primero, de manera concentrada y reflexiva, sin la color al lado, con el celular apagado, sin ver la Champions. Luego de esto viene la interacción con el docente. Eso es lo que espero que tengamos en estas sesiones, en que la información que ustedes obtienen de su estudio personal se va integrando y esta información se transforma en conocimiento, y luego cuando ustedes haciendo sus prácticas en clínicas y luego sus internados, con esa aplicación clínica se va ganando experiencia que finalmente conduce a la sabiduría que es esperable de los médicos. Pero estos pasos son imprescindibles. Entonces tenemos roles distintos. Un rol del docente, en este caso soy yo, y ustedes los alumnos, y mi rol es guiar el estudio, ustedes verificar el logro objetivo y luego evaluarlo con justicia. Yo creo que soy el único que les hace pruebas de desarrollo a alumnos de esta escuela. Me declararon plata, realizar 70 pruebas de desarrollo, porque las preguntas de alternativa, la verdad que tienen mucho al azar. Y ustedes tienen un rol fundamental, que es estudiar con dedicación y ojalá con entusiasmo. Entusiasmo viene del griego enteos, que significa Dios dentro de él. Y una actitud, por supuesto, intachable, que estoy seguro que todos ustedes van a tener. ¿Cuándo un error en medicina constituye un delito? Nuestros errores los enterramos, pero si son delitos, terminamos con, aparte de lo que sufre la familia y el paciente, ¿no es cierto?, nosotros podemos terminar con graves consecuencias. ¿Cuándo un error en medicina constituye un delito? ¿Quién me puede decir? Cuando es intencional,
hace un daño intencional, ya, es cierto, ya es una mala persona, o sea, ya no solo es culpa del médico, ¿cierto? Pero sin que haya intencionalidad en dañar. ¿En qué circunstancias un error en medicina, si yo me equivoco? Porque todos nos equivocamos en medicina cada rato. Y no tenemos conciencia de muchos de nuestros errores. Pero el error es inherente a la universidad médica. Pero ¿cuándo un error puede ser tipificado como un delito y los pueden denunciar y juzgar y tomar llegar a la TDI y todas las cosas? ¿Quién me puede responder eso? Cuando uno toma una decisión o sea, sin el conocimiento acabado, y eso involucra la vida de la persona. Correcto. Cuando uno toma una decisión sin el conocimiento suficiente. Y eso tiene una palabra. ¿Recuerdas cuál es el nombre de esa palabra? ¿Cómo se tipifica esa acción médica? Cuando tú tomas una decisión, una acción médica sin tener el conocimiento suficiente y tienes claro que no tienes el conocimiento suficiente. Por ejemplo, si operas a un paciente y sabes que eventualmente lo podrías derivar, pero tú asumes y haces ¿La negligencia? No, eso se denomina imprudencia temeraria. ¿Mala praxis? ¿Perdón? ¿Mala praxis? Es que mala praxis es cualquiera de las acciones médicas que pueden ser tipificadas como delito. Una de ellas es la que tú mencionas, de hacer algo para lo cual tú no estás calificado. Entonces, y eso que tú me mencionas se denomina imprudencia temeraria. Ya específicamente, tú mencionaste la negligencia. La negligencia, sí, es otro delito en medicina. ¿Quién me puede decir qué es cómo define negligencia? Alguno de los oyentes. ¿No? Puede ser de que aquel que tiene el conocimiento y sobre el manejo no lo usó en su totalidad, teniéndolo, y fue descuidado en hacer uso de él. Exacto, exactamente. No poner todas tus capacidades, tu empeño, tus recursos, ¿no es cierto?, tu tiempo en pos del beneficio de tu paciente. Eso se llama negligencia. Tiene que ver con descuido. Perfecto. Y hay un tercer delito en medicina. Tenemos entonces la negligencia y tenemos la imprudencia temeraria. Y hay uno más. ¿Quién lo puede decir? ¿La ignorancia? La ignorancia se llama ignorancia inexcusable, porque de pronto uno puede recibir un paciente que tiene una condición extraña o que no está dentro del currículum habitual de un médico cirujano, no está dentro de las competencias que tiene un médico cirujano, de manera que no podrías haber advertido la patología que tenía. Eso es ignorancia, pero no va a ser un delito porque tú no, si bien eres médico cirujano, recién egresado, no, es razonable que no conocieran una patología tan extraña. Pero si tú no conoces algo que tú debieras saber, y eso va a depender del nivel de calificación que tú tienes acreditado, eso se llama ignorancia inexcusable. Vamos a dejar correr el audio, de repente van a aparecer intervenciones de sus compañeros el año pasado, pero ustedes interrúmpanme cuando quieran, ¿ok? Doctor, Sí, dígame. ¿usted va a ir avanzando las diapositivas que nos está proyectando o las va a dejar ahí y nosotros las buscamos por nuestra cuenta? No, las diapositivas yo las voy avanzando y les voy moviendo el cursor. Yo estoy aquí. Es que por eso se está viendo, en este momento se está viendo solo la primera, en pantalla pequeña. Ah, qué curioso, entonces voy a tener que arreglar esto. Yo les he ido avanzando acá y aparece como compartido. ¿No está compartido entonces? A ver. No se ve. No ve mi pantalla ahora. A ver, ayúdenme ustedes. A ver. Ahora no se ve nada. Ya. ¿Ahora ven la pantalla?
Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Ya. Y si yo las vuelvo atrás, ¿sí? Sí, vuelve. Sí. Ya. Entonces, habíamos partido por esa diapositiva, ¿cierto? Luego pasamos a esa. ¿Están corriendo ahora? Sí. 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 El rol del docente y de los alumnos, ¿sí? Sí. Sí. Perfecto, ya. Ahora, lo del error médico, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Ya, Sí. ya, ahí vamos bien. Entonces, ahora voy a dejar, aquí viene la respuesta a la pregunta que les apliqué. Cualquier cosa, si el audio no está bueno o si se paran las diapositivas, ustedes me interrumpen, por favor, ¿ya? Ok, Ujú. vamos a ver correr el audio de nuevo. Está bueno. ¿Está bueno el audio? No Ya. tanto. No. No. ¿No está No. bueno? Sí, A ver, déjame. para mí sí. No. Se A escucha ver. como ruido de fondo nomás. A ver, déjame intentarlo de nuevo. Que lo tengo con Bluetooth. Déjame ver. Déjeme intentar arreglar esto un segundo, ¿ya? Doctor, ¿y no sería mejor que diera usted la clase hablando en vivo? Les cuento que estoy un poquito difónico. Cuéntenme ustedes cómo está el audio de la ahora, ¿ya? Se escucha casi nada, muy a lo lejos nomás. Ya, voy a hacer el esfuerzo de hablarlo. Gracias, doctor. Ok, entonces íbamos. Ahí se escucha mejor, ¿o no? ¿Ahí sí? Sí. Sí. Ya, Sí, bien. súper- bien. Sí, mucho mejor. Ya, genial. Entonces, íbamos que el error entonces es inherente a la práctica médica y no constituye delito a menos que se demuestre acá los delitos que ustedes me acaban de enumerar. Ignorancia inexcusable, negligencia e imprudencia temeraria. ¿Y cómo se previene esto? En este nivel en que ustedes están en cuarto año de medicina, nosotros podemos trabajar en evitar la ignorancia inexcusable mediante el estudio acucioso de todos los temas. Ustedes recuerdan que les hice llegar la recomendación de que estudiaran todos los temas con varios meses de anticipación. Ojalá la mayor parte de ustedes lo haya hecho. ¿Y cómo vamos a poder evaluar si el nivel de conocimiento es suficiente? Mediante las evaluaciones que podamos realizar. O sea, la ignorancia inexcusable para ustedes sería no conocer el eje hipotálamo-hipófisis subarrenal, por ejemplo, ¿no es cierto? No es lo mismo en el caso de un médico, un cardiólogo, que
que está calificado en cardiología invasiva y que 2 de cada 3 pacientes a los que le hacen una coronariografía produzca complicaciones. De manera que depende del nivel de calificación que tengan, se va a calificar o no como ignorancia. Luego la negligencia, que como ustedes mencionaban bien, es cuando uno no pone todo su conocimiento, todo su tiempo, todos los recursos en resolver la patología del paciente o la condición del paciente. Si no revisaron bien los exámenes, si no revisaron los antecedentes en la ficha clínica. Y de nuevo acá, ¿no es cierto?, su dedicación va a poder ser evaluada en la presencia en clases, en la participación, volviendo al tema de entregar sus trabajos oportunamente. Y la imprudencia temeraria es cuando uno hace una acción para la cual no está calificado, no tiene las herramientas para ello. Como les mencioné, si yo voy a operar un paciente de un problema de un cólico biliar, encuentro que tiene cálculos en la vesícula y voy y le digo hospitalícese que yo lo voy a operar. Por supuesto que los resultados van a ser muy malos. Yo no he operado a un paciente desde que era interno de cirugía. De manera que la prevención es tener prudencia, es decir, esto me queda grande y a no ser que sea una situación absolutamente de emergencia en que no haya nadie más que lo pueda resolver, yo voy a derivar a ese paciente. Y la imprudencia en un alumno es cuando hace una afirmación, por ejemplo, ante una pregunta y la hace con aplomo, como con la certeza de que es así y en circunstancias de que no está en la razón. De manera que cuando ustedes no sepan algo, siempre es mejor que señalen que no conocen del tema, y por supuesto eso va implícito que voy a poner todo mi empeño en aprender del tema, voy a ponerme al día en lo que no sé. Aquí se... Ahora, quiero que reflexionemos un poco sobre la condición. Tienen que tener presente que ustedes son privilegiados por la oportunidad de formarse como médicos y es una tarea que están iniciando y formarse como médicos no termina hasta que abandonen esta noble profesión. Por tanto, yo los invito a que en respuesta a esta consideración se enfrenten a esto con gratitud y con alegría. Además tienen el desafío y la responsabilidad de ser médicos de excelencia. Vuestros pacientes van a recurrir a ustedes confiando en sus conocimientos y en su bondad. Por tanto, yo les pido que esto se traduzca en responsabilidad y en compromiso. Esto de buscar la excelencia, a veces ocurre un fenómeno en los alumnos universitarios, o lo que yo puedo ver en los estudiantes de medicina, que estoy seguro que todos ustedes, cuando estaban en enseñanza media, en segundo o tercero medio, eran de los mejores alumnos de su curso y aspiraban al 7. Y si no se sacaban un 7, terminaban frustrados porque sus expectativas eran altas, era poder ocupar los pocos espacios que había para cumplir su sueño de estudiar medicina. Pero ocurre un fenómeno que a poco andar se empiezan a conformar con el 4 y parece como que no es bien visto aspirar a la excelencia, a destacarse, a opinar en clases, a demostrar su conocimiento, no para dejar mal a sus compañeros, sino que para mostrar entusiasmo, como les decía en un comienzo, porque en esto hay una retroalimentación. Si el profesor siente que está frente a un auditorio de 80 alumnos que son apáticos, que muestran poco interés, excepto los 10 que están en la primera fila, la verdad que es poco gratificante. Y yo los invito, no solo por eso, sino que para ser médicos de excelencia, el primer camino es ser alumnos de excelencia. Así que no tengan temor ni vergüenza de buscar ser los mejores alumnos, de participar, de aspirar al 7. Ahora, les insisto, la tarea de formarse es esencialmente de cada uno de los alumnos. Los docentes podemos guiarlos, orientar el estudio, organizar los contenidos y enseñar de prioridades y criterios.
pero no pretendan que lo que yo les pueda decir en una clase va a ser lo que el bagaje de conocimientos que los va a formar como médicos. De manera que es muy importante que ustedes dediquen tiempo al estudio reflexivo, al estudio tranquilo, incorporando las materias que les corresponden. Y por supuesto también, y esta es una invitación para el presente, que participen en clases, que tengan opinión, que hagan preguntas, que cuestionen. Entonces, los invito a atreverse a preguntar sin temor a equivocarse o al ridículo, para que hagamos de esto algo entretenido y no sea una lata para ustedes y para mí. Entonces, ahí se refleja el entusiasmo que, como les mencionaba, viene de en teos, y teos es Dios, así como en teología, Dios dentro de ti. Ahora, para entender de endocrinología, no se trata que estamos hablando de las hormonas, sino que tenemos que contextualizar un poco. ¿Quién me puede opinar respecto de su concepto del origen de la materia? ¿Cómo se origina la materia? No estoy escuchando. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, escuchamos. Sí, se escucha. Entonces, yo quisiera que aquel que quiera opinar respecto del origen de la materia, ¿cómo parte la materia? La materia como conocimiento. No. La materia, hablando de lo que nos constituye, del universo, En el Big Bang. ¿ya? Y, ok, el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Primero que todo, ¿qué significa Big Bang? Una gran explosión. Gran explosión. Esa, la gran explosión, ¿cierto? Y es cierto, como mencionas, se plantea que el origen de todo fue el Big Bang. ¿Alguien tiene alguna otra hipótesis sobre el origen de la materia? ¿Nos quedamos con el Big Bang o hay alguna otra hipótesis? Nos quedamos con el Big Bang. Sí, todos. Yo no sé cuántos alumnos tengo conectados. Nadie. ¿Ustedes tampoco tienen acceso a esa información? Como 64. 66 aproximado. Ah, pero qué bien, qué bien. ¿No hay ninguno dentro de los 66 que tenga una opinión distinta que el Big Bang? ¿No? No. Ya. Bueno, Big Bang significa la gran explosión. Pero para que haya una gran explosión, tiene que haber algo que explosione, ¿o no? ¿Verdad? Porque Sí. de la nada, Antimateria. que explosione, ¿de acuerdo? Ya, pero no entiendo mucho esto, pero tiene que haber algo, no sé si llamarla antimateria, pero algo tiene que haber. Pero de la nada absoluta, porque estamos hablando del origen de la materia, de pronto hay una gran explosión, pero ¿de qué? Yo puedo tener una explosión de una botella de cerveza, una explosión de algo, pero algo tiene que explosionar, ¿o no? ¿Cómo entienden que hay una gran explosión de nada? ¿Alguien puede darme respuesta a eso? ¿Están de acuerdo? El silencio lo voy a tomar como un sí. ¿Están de acuerdo en que para que haya una gran explosión, tiene que haber algo que explosione? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Ya, entonces, a ver, avancemos. ¿Conocen a este señor que aparece en esta fotografía que se tomó? Entonces, hay otra línea de pensamiento que es la creación, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguno de los Sí. 66 Sí. es creyente? ¿Sí o no? Sí. Entonces, Sí. son las dos líneas de pensamiento. O la creación de este señor Dios, denle la forma que quieran, o el Big Bang, pero el Big Bang para mí tiene la gran limitante de que sería a partir de la nada. Entonces,
De manera que no, quedémonos no con que no se originó la materia, pero que sí el Big Bang generó un gran cambio en el universo, una expansión permanente del universo, y a partir de esa gran explosión se generaron distintos elementos, distintos átomos, ¿no es cierto? Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno. Todos estos átomos se fueron generando en esta gran explosión, y estos átomos luego fueron uniéndose en moléculas más simples como el agua, ¿no es cierto? Moléculas más complejas como la glucosa, como los aminoácidos. No sé cómo mover esto de acá. De manera que, ahora, volviendo atrás, yo les insisto que no, partiendo del Big Bang, pero no me queda claro que ahí parta la materia, sí tenemos, hay teorías suficientemente fundadas de que de ahí en adelante se genera la materia cada vez más compleja, ¿cierto? ¿Estamos? Cuando no me respondan voy a asumir que me están diciendo todos al unísono, sí, ya. Sí. Ya. Ahora, el origen de la vida, ese es otro punto. ¿Cómo se origina la vida? En el caldo primigenio. En el caldo primigenio. Ya, muy bien. ¿Alguna otra opinión de los otros 65? O sea, es que hay varias teorías. Si es que nos vamos por la parte científica, está la parte del caldo primigenio. También hay las teorías más como vanguardistas, por decirlo así, que hablan de un meteorito o algún tipo de basura espacial que llegó con un poco de bacterias de otro lugar y eso empezó la vida. O también hablamos del creacionismo. Están todas las teorías y están las científicas y las bíblicas. Perfecto, excelente. ¿Cómo es tu nombre? Catalina. Catarina, sí, excelente. Entonces están las creacionistas, ¿no es cierto? La que es bíblica, y están las científicas, que es del caldo primigenio, y la del meteorito en el fondo es como llegó la vida a la Tierra, pero sería vida que se formó igual en alguna otra parte del universo, ¿cierto? ¿Verdad? Claro, Esa bacteria que llegó en un meteorito sería como llegó la vida a la Tierra. Correcto. Ok, sigamos. Entonces, está la creación. Ahora, déjame ver qué tengo aquí. Ahora, piensa en lo siguiente, que pensando en el caldo primigenio solamente, que tenemos la creación. Ahora, el más elemental ser vivo es infinitamente más complejo que el más sofisticado avión. O sea, de acuerdo, en cuanto al caldo primigenio, ustedes pueden imaginar que de un montón de arena, de agua, de sal y minerales dispersos por azar se construye un Boeing de pasajeros o un avión de guerra, así como llega un viento y por azar se juntan todas esas cosas. Y la célula más básica es más complejo que eso. Imaginen todo lo que significa el material genético que la permite replicarse, en fin. Ahora, es más improbable, por no decir imposible, que se genere una célula. Entonces, como no tenemos respuestas concretas a esto y frecuentemente llegamos a respuestas bíblicas, mejor en este tema nos maravillamos y sorprendemos y agradecemos a la vida. Esa es la invitación, independiente de que podamos seguir reflexionando cada uno sobre estos puntos. Entonces, tenemos distintas opciones de pensamiento, cómo se origina la vida, pero después tenemos células, tenemos el material genético, tenemos la transmisión del material genético en la fecundación, en la formación de un embrión, el parto, la lactancia, el crecimiento, la adolescencia. ¿Alguien me puede decir cómo saco este mono de acá sin que se me corte la sesión? ¿De los 66? ¿Que me ayude? ¿No? No aparece nada. Ah, a ustedes no les aparece nada. ¿Qué mono? No. Ah, no, es que tengo el cuadro minimizado de la sesión de Teams. Pero me temo que si la
hago desaparecer, o sea, la voy a minimizar. ¿Me escuchan igual ahí? Sí. Igual. Perfecto. Ah, ya, genial. Genial. Ya. Entonces aquí viene la adolescencia, el desarrollo, los adultos, la formación de pareja y viene todo este ciclo. Ahora, ¿cuál es el sentido y el motor de la vida? Ya se generó la materia, se generó la vida, evolucionamos y somos seres humanos. ¿Cuál es el sentido y motor de la vida? ¿Me puede responder? Autoperpetuarse. Autoperpetuarse, ¿cierto? O sea, tu propósito sería tener hijos, ¿cierto? Esa es una opción, ¿cierto? O sea, Pero biológicamente y aparte de perpetuarse, tu propio tránsito por la vida, ¿tiene algún sentido también o no? ¿O solamente autoperpetuarse? Nacemos para autoperpetuarnos. O sea, los priones y los virus también lo hacen. Sí, y el coronavirus también. Pero yendo a nosotros los humanos. Nosotros los humanos. Ser feliz, yo creo. ¿Ya? ¿Sí? Dejar huella. Dejar huella, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, tener una vida con sentido, dejar huella, ¿verdad? Ok. Entonces, hay cosas que son básicas, ¿no es cierto? Nacemos, crecemos, maduramos, vivimos o sobrevivimos, reproducirse y morir. ¿Cierto? Ese es el ciclo de la vida. Ahora, en este vivir, esto lo podemos llenar, este saco de la vida lo podemos llenar con muchas cosas, ¿cierto? El desarrollo personal, el aporte a la humanidad, el amor, ¿cierto? Pero si volvemos a los animales, claramente, como decía quien intervino primero, viene la perpetuación de la especie, viene el tema de selección natural, en que aquel que se adapte mejor al entorno va a tener mayores oportunidades de perpetuarse. De ahí viene la evolución, ¿no es cierto?, la diversidad. Parece ser ese el tema, el patrón a que nos lleva la naturaleza. Ahora, todo esto, aquí quiero llegar, es que todo esto que constituye la vida requiere de la organización de procesos infinitamente complejos. Y estos procesos requieren de señales, de estímulos que pueden ser físicos, eléctricos, químicos, en el individuo y entre los individuos. Y aquí caen las hormonas. O sea, aquí podemos empezar a hablar de hormonas y de endocrinología. Entonces, para mantenerse vivo, requerimos mantener ciertas condiciones del medio interno, es decir, el contenido de agua, la concentración de electrolitos, de sodio, de potasio, de cloro, de calcio. Ustedes saben que tenemos que mantener el sodio dentro de cierto rango, entre 138 y 142 miliquivalencias por litro. Si hay cambios bruscos, aunque sea de 10 miliquivalentes en corto periodo de tiempo, el paciente puede caer en coma. El potasio también tiene un rango más o menos estrecho, y si el potasio sube de 6,5, 7, el paciente puede caer en asistolía. El cloro, el calcio también, si el calcio baja viene tetania, si el calcio sube puede dar una encefalopatía hipercalcémica. Tenemos que mantener también cierta concentración de nutrientes, de glucosa. Si la glucosa cae de 60, vamos a tener un coma hipoglicémico. El nivel de aminoácidos, ¿no es cierto?, la concentración de lípidos como reserva energética, de manera que mantener todos estos parámetros dentro de los rangos que nos permiten una condición de vida y funcionar como tales, requiere de una interacción muy compleja entre todos
todas las células de nuestro organismo. Ahora, por otra parte, aparte de la mantención del medio interno, está el tema del crecimiento del individuo, el desarrollo y luego la reproducción. Y en todo esto están estas señales que mencionábamos. Ahora, si vamos a organismos unicelulares, el tema parece bastante más simple, ¿no es cierto? Hay que tener una membrana que sea más o menos impermeable al agua, en fin. Ustedes saben lo que les pasa a las babosas cuando les ponemos en un medio hipertónico, les ponemos sal, se les sale todo el agua y se deshidratan. Ahora, pero en organismos más complejos, piensen ustedes que el ser humano estamos constituidos por aproximadamente 35 billones de células, o sea, 35 con 12 ceros. Y organizar esta cantidad de células, y además tenemos que estar ordenados por sistema circulatorio que permita que todos estos nutrientes que mencionábamos, el oxígeno, lleguen hasta la última de esas células, el sistema respiratorio que permite el intercambio de oxígeno, la salida de CO2, el sistema digestivo que permite que incorporemos y asimilemos los nutrientes, el sistema renal para depurar de desechos, en fin, del exceso de agua, el sistema reproductor, y todo esto tiene que estar funcionando de manera armónica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y esto está interconectado por señales y sensores, y entre estos están, de nuevo, aquí están las hormonas que permiten dialogar a todas nuestras células. Entonces, en cada fase y ciclo de la vida, en cada interacción entre células, órganos e individuos, depende de complejas señales químicas, las hormonas, el sistema endocrino. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas para verificar el cumplimiento de lo que les pedí que estudiaran previamente. Así que aquí les pido de nuevo que demuestren que entendieron esto del entusiasmo de participar, y vamos a hacer algunas preguntas aquí a continuación. A ver, ¿alguno de ustedes enumera los tipos de las principales hormonas según su estructura molecular? Los tipos principales de hormonas según su estructura molecular. Típico, aminocídico y esteroidal. Excelente, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Vicente. ¿Tu nombre? Muy bien, Vicente. Pregunta número 2. Menciona 3 ejemplos de hormonas peptídicas, pero que sea ahora una niña, por favor. ADH, ¿Ya? la TRH y la oxitocina. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Florencia. Florencia, muy bien. Cuando me respondan, digan primero su nombre y ahí responden. ¿Ya? Por favor. Otra pregunta. ¿En qué lugar específico de la célula se encuentra el receptor de T3? En el DNA. ¿Cómo es tu nombre? Isabela. Bien, Isabela. Muy bien, excelente. Muy bien, muchachos. Así me gusta. Entonces vamos a tratar en la siguiente hora de definiciones, glándulas, hormonas, tipos de hormonas, síntesis, feedback, receptores, mecanismos de acción hormonal, interacciones y patología del sistema endocrino. Ahora, alguno de ustedes puede decir, no, yo el día de mañana quiero ser traumatólogo, no, yo quiero ser psiquiatra, yo quiero ser ginecólogo, pero quiero contarles que independiente de la especialidad que ustedes elijan el día de mañana, los conceptos de hormonas, de endocrinología, de señales van a estar presentes en la traumatología, en todo el remodelamiento óseo, en la psiquiatría, por las repercusiones de las patologías endocrinas en el pensamiento, en el estado mental, en la cardiología, por la aldosterona, por todas esas cosas, en la gastroenterología. Cualquier especialidad que ustedes elijan el día de mañana, van a ver que estos conceptos les van a ser de utilidad. Entonces, estamos organizados en glándulas, ¿no es cierto?, las cuales producen hormonas que van a la circulación, y estas hormonas actúan en células que tienen receptores específicos. Entonces, hay distintas señales. Hay señales intracrinas en que hay moléculas que se producen y actúan dentro de la misma célula,
señales autocrinas en que hay moléculas que se producen en la célula, salen en la vecindad y actúan en receptores de la misma célula. Hay señales paracrinas en la cual la acción se ejerce sobre células vecinas, y aquí caemos en las señales endocrinas, en que son moléculas que son producidas en una glándula y que van a la circulación sistémica y actúan en células blanco que tienen receptores a distancia. Y finalmente también tenemos señales neuroendocrinas en que hay moléculas que son generadas en una neurona, que son vaciadas en el sistema circulatorio y que actúan a distancia, como es el caso de las catecolaminas, por ejemplo. Esta diapositiva es para darles un ejemplo de lo complejo de estas señales. Aquí aparece una plaqueta, que una plaqueta ni siquiera es una célula, es un corpúsculo, es un fragmento de célula que no tiene núcleo. Ahora, la plaqueta, que parece tan simple, tan pobre, y que cuando yo estudié medicina eran corpúsculos que tenían la capacidad de adherirse a la pared vascular y sellarla, en fin, produce montones de señales, factores de crecimiento, factores milogénicos, enzimas, factores de transcripción, serotonina, histamina, proteasas, proteínas de adhesión. Si ustedes suman todo esto, fácil pasamos de las 20 productos. Ahora, pero quiero detenerme en un producto de las plaquetas, que es el factor de crecimiento plaquetario. Ustedes saben, ¿alguien ha escuchado o conoce del tratamiento con plasma rico en plaquetas en traumatología? ¿Alguien lo ha escuchado? No. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, qué bueno. Entonces, el punto está en que existe un tratamiento que cada vez se ha hecho más, ha alcanzado más espacio, en que consiste que a un paciente se le extrae sangre y una máquina separa las plaquetas y luego te devuelve la sangre al individuo y se inyecta este plasma rico en plaquetas en una lesión, por ejemplo en un desgarro muscular en un futbolista o en una fractura que está con dificultad en su consolidación, y esto acelera notablemente el proceso de recuperación. Yo les quiero contar, perdonen la autorreferencia, pero hace como 15 años atrás, yo fui el primer paciente de un traumatólogo acá en ponerse el plasma rico en plaquetas, porque me corté el maquito de rotadores y tuve un desgarro en la resonancia de 2 centímetros. Así que estuve súper limitado con kinesiólogo, en fin, y llegué al doctor Apablaza. Me dijo, mira, a tu edad si te opero, este asunto es medio complicado, la recuperación no es seguro que quedes bien, pero está partiendo este asunto del plasma rico en plaquetas. Se contactó con gente de la Santa María y me aplicó este plasma rico en plaquetas. Me sacaron sangre, hicieron este plasma rico en plaquetas y me lo inyectaron en el maquito de rotadores. Y un desgarro de 2 centímetros, que yo lo venía arrastrando por más de 6 meses, a los 2 meses me hicieron una resonancia y se había cicatrizado por completo. Perdón esta digresión, pero es lo que les quiero mostrar de la importancia de las señales en la conversación entre las células, porque este factor de crecimiento plaquetario permite que los fibroblastos produzcan más fibrina y la reparación tisular. Entonces las glándulas producen hormonas que actúan sobre los receptores, pero además estas mismas hormonas ejercen una retroalimentación en la cual en la mayor parte de las ocasiones, cuando se alcanza cierto nivel, estas hormonas inhiben por retroalimentación la producción en la glándula original. Y esto se va a traducir en efectos.
Un ejemplo de esto es el sistema tiroideo. Ustedes ya estudiaron que en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de TSH, actúa sobre las células productoras de TSH en la adenohipófisis, y la TSH tiene un efecto sobre las células foliculares del tiroides, induciendo por una parte crecimiento, proliferación de estas células, pero además promoviendo su función, generando tiroxina, T4 en menor medida T3, T4 en la periferia también es convertido a T3, T3 pasa libremente a través de la membrana celular y, como en una de las preguntas anteriores, actúa en receptores ubicados en el propio DNA y al actuar genera expresión de genes y esto se va a traducir, en un aumento de la actividad metabólica celular y de aumento del consumo de oxígeno, entre otras funciones. Ahora, no todas las hormonas se producen en las glándulas de los sistemas que estudiamos, sino que, por ejemplo, acá tenemos que hay hormonas que se producen en el sistema cardiovascular. O bien que se producen en el riñón. Entonces, aquí tenemos que en el sistema cardiovascular se produce el péptido natriurético auricular, que produce aumento de la filtración glomerular, disminuye la reabsorción de sodio. Es decir, cuando la aurícula se aumenta la tensión dentro de la aurícula, se produce este péptido, esa señal es entendida como que hay sobrecarga de volumen y va a traducirse en el riñón en una respuesta diurética y de excreción de sodio como si fuera un diurético, como un diurético endógeno. Volviendo, en el mismo sistema cardiovascular se produce endotelina y las endotelinas producen vasoconstricción. Se produce óxido nitroso, que produce vasodilatación. A nivel renal se produce la renina, por cierto que es fundamental en el inicio del eje renina-angiotensina-aldosterona, confundiendo el angiotensinógeno en angiotensina 1. Se producen prostaglandinas a nivel renal que disminuyen la reabsorción de sodio, y esto tiene que ver con el efecto de los antiinflamatorios no esteroidales en aumentar el riesgo de hipertensión, porque al interferir con las prostaglandinas renales se aumenta la reabsorción de sodio y incluso puede precipitarse insuficiencia cardíaca. Recuerden ustedes también que a nivel renal se produce esta hormona que se llama eritropoyetina, que censando el nivel de oxígeno, si baja el nivel de oxígeno, aumenta la producción de eritrocitos en nivel de la médula hematopoyética. Por ejemplo, los fumadores o los sujetos que viven en alturas, en el altiplano, tienen niveles más altos de hematocrito por esta condición. Se produce acá también la hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D, se le agrega un hidroxilo en posición 1, y esta hormona, que se llama calcitiol, es fundamental en el metabolismo del calcio, como vamos a ver después. Y, a su vez, estas hormonas actúan a nivel del sistema cardiovascular, no se los voy a enumerar de nuevo. Hay hormonas que actúan sobre el riñón, la aldosterona, la hormona antidiurética, en fin. Entonces, vamos a hablar de clasificación de hormonas y mecanismos de señales químicas, síntesis, secreción y transporte, receptores de hormonas y procesos de transducción de señales. El término hormona viene del griego hormao, que significa aquello que excita o despierta, y estas hormonas actúan por su estructura química particular y que es reconocida por receptores específicos en sus células blancas. Y además actúan según su patrón de secreción y sus concentraciones. No todas tienen un patrón de secreción estable. Por ejemplo, el cortisol tiene un ritmo circadiano. Y hay categorías de acción. Algunas actúan sobre la reproducción y la diferenciación sexual, sobre el desarrollo y crecimiento, sobre la mantención del medio interno, sobre la regulación del metabolismo y la disposición de nutrientes. Ahora,
esto no siempre es uno a uno. Una hormona puede afectar más de una función. Por ejemplo, las hormonas tiroideas actúan sobre el desarrollo y también sobre el metabolismo. Pero, por una parte, una cierta función puede ser controlada por varias hormonas. Así el nivel de glicemia, como vemos en la parte inferior, está modulada por la insulina, por la adrenalina, por T3, por cortisol, por hormona de crecimiento, por somatostatina. Vemos acá entonces que para la mantención de la homeostasis cumple un rol muy importante en las hormonas tiroideas, el cortisol, la paratormona por la regulación del nivel de calcio, la vasopresina, por manteniendo la osmolaridad, los mineralocorticoides, manteniendo la regulación del sodio y la tensión arterial, la insulina para mantener el nivel de glicemia en el rango apropiado para la vida. Y todo esto, como ustedes también vieron, está esencialmente integrado. El eje principal es el sistema, el hipotálamo, que está relacionado con el sistema nervioso central. Recuerden que hay neuronas hipotalámicas en los núcleos hipotalámicos que a través de sus axones liberan en la neurohipófisis hormona antidiurética, oxitocina, y por axones más cortos liberan en el sistema porte hipoficiario hormonas liberadoras que van a actuar y se van a dispersar en la adenohipófisis, actuando sobre las respectivas células, produciendo prolactina, que va a actuar sobre la mama esencialmente, gonadotrofinas FSH y LH, que van a actuar sobre las gónadas, TSH sobre la tiroides, ACTH sobre la corteza suprarrenal, y hormona de crecimiento, fundamentalmente en el crecimiento y los tejidos óseos, hueso y tejidos blandos. Y todo esto con la retroalimentación que les mencionaba, actuando con retroalimentación sobre la adenohipófisis y también sobre el hipotálamo. ¿Cuántas hormonas? Ya les quedó claro que son muchas. Hipotalámicas, de la hipófisis anterior, de la neurohipófisis, tiroideas, y las hay, como veíamos al comienzo, peptídicas o proteicas, esteroidales, aminoácidicas. Tenemos hormonas pancreáticas, reguladores del calcio, de la corteza suprarrenal, de la médula suprarrenal, de las gónadas, las que regulan el volumen plasmático y el sodio, del sistema cardiovascular. Son muchas y solo conocemos a una parte de ellas. Los principales tipos de hormonas y las glándulas que las producen, ¿no es cierto? Ya vimos que las hormonas peptídicas, aquellas producidas en hipotálamo, hipófisis, paratiroides. Recuerden que tanto las paratiroides como la producción de insulina están fuera del eje hipotálamo, hipófisis, hipotálamo, hipófisis, sino que tienen una retroalimentación directa. O sea, paratiroides y calcio, retroalimentación directa, glicemia y células C del páncreas, retroalimentación directa. También son peptídicas la eritropoyetina, la endotelina, son esteroidales las de la corteza suprarrenal y las de las gónadas, y son aminosídicas las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Ahora, las hormonas esteroidales son todas ellas derivadas del colesterol, y ya mencionamos, está la vitamina D, que ya hablamos, suprarrenales, gónadas, derivadas de aminoácidos, de la tirosina, las hormonas tiroideas y la adrenalina, y del triptofano, la serotonina y la melatonina, derivadas de lípidos y fosfolípidos, eicosanoides, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos, y las hormonas proteicas o peptídicas, aquellas del hipotálamo hipófisis, que son las más numerosas y pueden ser desde un tripéptido pequeño de 3 aminoácidos hasta proteínas de más de 200 aminoácidos. En el caso, cómo se producen aquellas hormonas, las hormonas proteicas o péptidos son a través de transcripción génica, ¿no es cierto? Y su acción son con proteínas reguladoras.
Los análogos de aminoácidos, los esteroides, ácidos grasos son productos de transformación enzimática. Los oncogenes son productos que derivan justamente de genes y pueden derivar de precursores de la dieta, la vitamina D, por ejemplo. Y todo esto va a tener distintas funciones. Y aquí un gráfico con las estructuras, ¿no es cierto? Por ejemplo, una hormona proteica o peptídica. Aquí está la endotelina. Tenemos la insulina con sus dos cadenas. Una hormona esteroidal al centro, a partir del colesterol, como todas las hormonas esteroidales, y ahí está el núcleo central, y las hormonas aminoácidas, en este caso a partir de la tirosina, dos moléculas de tirosina van a dar lugar a la hormona tiroidea, en este caso la tiroxina, que tiene 4 átomos de yodo, y con una molécula de tirosina tenemos acá la adrenalina o epinefrina. Entonces, en la síntesis de las hormonas peptídicas tenemos factores de transcripción que actúan sobre el DNA en la región promotora, la RNA polimerasa, luego la transcripción del RNA, mecanismos post-transcripcionales, la translación y las modificaciones post-translacionales, como por ejemplo la escisión para generar finalmente la hormona activa y otros fragmentos, por ejemplo, en este caso, el precursor de la CTH, en que de una gran prohormona se fragmenta en ACTH en melatonina. Aquí tenemos genes que codifican la síntesis de hormonas. Hay estimulantes y silenciadores, hay elementos de respuesta, regiones promotoras, y luego la transcripción. Esto lo conocen mejor ustedes que yo. Luego viene el tema del control de la síntesis de las hormonas peptídicas. En este caso tenemos la hormona, aquí estamos viendo un diagrama en que se quiere reflejar una célula hipofisiaria productora de TSH. Aquí vemos, aquí está la hormona hipotalámica liberadora de TSH, que actúa sobre un receptor ubicado en la membrana celular, que va a producir acoplamiento con mensajeros en el citoplasma. Esto va a promover la entrada de calcio. Estos mensajeros van a actuar sobre el núcleo, induciendo la síntesis de TSH. Va a haber almacenamiento de esta hormona y liberación luego a la circulación, y la TSH finalmente va a ir a actuar sobre las células foliculares del tiroides. En cuanto a la hormona esteroidal, y repitiendo, hay una enzima que es fundamental, que es ustedes ven acá que están enumerados los carbonos del colesterol, hasta el carbono 27 acá, y hay una enzima que es fundamental en partir todo esto, que es la 20-22 desmolasa, que corta ahí donde estoy mostrando con el cursor, y al cortar esa cadena lateral entre el carbono 20 y el 22, se produce la primera hormona que se llama pregnenolona. Aquí la tenemos. Y a partir de la pregnenolona, por acción de diversas enzimas, vamos por una parte a los esteroides sexuales, a andrógenos, en este caso a la testosterona, y la testosterona, por acción de otra enzima que se llama aromatasa, se va a transformar en estrógenos. En otra línea, la pregnenolona va a pasar a 17-hidroxiprogesterona, hay otros puntos intermedios, y de ahí viene la síntesis de cortisol. Y por otra parte, la pregnenolona va a pasar a la progesterona, como tal, que
tiene funciones muy conocidas, ¿no es cierto? Fundamental en el ciclo menstrual, en la suspensión en sostener un embarazo, y va a llegar a la línea de los mineralocorticoides. Entonces tenemos como precursor original el colesterol y la pregnenolona, que es común a todos ellos. Si tienen dudas, me interrumpen. Este mono, no pretendo que se aprendan el nombre de todas estas cosas, ¿no es cierto?, pero muestra en esta línea, en la columna de la izquierda, vemos los caminos que se sigue hasta llegar a la aldosterona, y esto ocurre en la corteza suprarrenal, en la zona glomerulosa. Y por tanto hay algunas enzimas específicas que van a llevar a la síntesis de mineralocorticoides en la zona glomerulosa. Aquí tenemos en esta columna del medio lo que ocurre en la zona fascicular y que va a llevar a la síntesis de glucocorticoides de cortisol. Y acá tenemos lo que ocurre en la zona fascicular, reticular, en la corteza suprarrenal, donde se producen los andrógenos suprarrenales. Pero les quiero mostrar acá, para que tengan, anticiparles algo, que están marcadas acá las distintas enzimas que producen el cambio de una hormona en otra. Y se me olvidó el cursor, aquí está el cursor, ya. Por ejemplo, fíjense ustedes acá, en esta barra aparece, dice 21 hidroxilasa, no sé si alcanzan a ver, se me pierde el cursor, pero aquí, esta barra es una enzima que se llama 21 hidroxilasa. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Sí. Díganme que sí. Ya. Ahora, hay una condición genética que es la hiperplasia suprarrenal más corriente, la más común de todas, en que hay un déficit de esta enzima que se llama 21 hidroxilasa. Ahora, si hay un déficit de esta enzima, va a haber un bloqueo en la conversión de 17 hidroxiprogesterona, que está acá, hacia la línea que lleva al cortisol, ¿no es cierto? ¿Me siguen ahí? ¿Verdad? Sí. Sí. Entonces, como hay un tope ahí para la síntesis de cortisol, baja el nivel de cortisol y va a censarse tanto en el hipotálamo como en la hipófisis, y se va a producir respectivamente CRH y ACTH. ¿Qué va a producir eso? Que va a haber un mayor estímulo para la suprarrenal, y esto va a generar un crecimiento, engrosamiento de la corteza suprarrenal, y por eso esto se denomina hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Me siguen? Ahora, como consecuencia de esto, se empiezan a acumular los precursores que quedan por detrás de esta barrera. Y al aumentarse este precursor, y como la línea que se llama la 17 hidroxilasa, que es esta barrita que les estoy mostrando acá, está indemne, aumenta el precursor, aumenta la ACTH, aumenta la actividad de esta enzima, y para sostener un nivel de cortisol, en el intento de sostener un nivel de cortisol, aumenta la producción de andrógenos suprarrenales. ¿Me entienden? ¿Ven acá? ¿Me siguen? Díganme Sí. uno que sí nomás. Sí. Ya. Entonces, cuando hay una hiperplasia suprarrenal por déficit de 21 hidroxilasa, va a haber virilización si el recién nacido es de sexo femenino, y al aspecto, cuando nace ese bebé, la matrona va a tener la sensación de que es un varón. Puede llegar a ese extremo porque va a haber hipertrofia de clítoris remedando un pene, y va a haber fusión de los labios dando la sensación de un escroto. Ese es el extremo de la hiperplasia suprarrenal por deficiencia de 21 hidroxilasa. Pero además, se bloquea la síntesis de la línea de la aldosterona. Por lo tanto, estos recién nacidos van a tener deficiencia de aldosterona, y van a tener tendencia a la hipotensión y a la hiponatremia, y caer en shock. Entonces, esos recién nacidos requieren de un tratamiento muy rápido con suplementación de
de volumen, con sodio, luego ir preocupándonos de aportarle cortisol para ir frenando la ACTH y corrigiendo toda esta situación. Ahora, si la enfermedad es otra y hay un déficit de esta otra enzima que se llama 11-hidroxilasa, que es menos frecuente, ahí lo que ocurre, al haber este bloqueo, también se limita la producción de cortisol y de nuevo ocurre el mismo fenómeno, pero con una diferencia, porque si bien también está bloqueado acá, porque es la misma enzima, va a acumularse por una parte andrógenos, como veíamos acá, pero también se acumula este precursor de la aldosterona que se llama deoxicorticosterona. El tema pasa, lo que hace la diferencia es que la deoxicorticosterona también tiene acción sobre el receptor de aldosterona y con potencia bastante similar, de manera que estos niños van a tener un exceso de andrógenos y un exceso de acción de mineralocorticoides. Entonces van a tener también virilización, pero al contrario de lo anterior, van a tener manifestaciones de exceso de aldosterona, pero con la aldosterona baja, en que va a haber tendencia a la hipertensión y a la baja de potasio en sangre. ¿De acuerdo? Sí. Dígame uno que sí, es genial. Perfecto. Yendo a la tiroides ahora. Aquí tenemos la visión de un folículo tiroideo ampliado. Ahí está un folículo, aquí está ampliado, aquí hay una célula folicular que tiene la particularidad de tener un cotransportador sodio-yodo en su polo externo que incorpora contragradiente yodo a la célula, y el yodo es esencial para la síntesis y generación de las hormonas tiroideas. Luego hay una enzima que se llama tiroperoxidasa, que es interesante porque la principal causa de hipotiroidismo es una patología autoinmune en que hay anticuerpos contra esta enzima que se llama TPO. Esa enfermedad se llama tiroiditis crónica de Hashimoto, y al haber anticuerpos contra esta enzima, esto va a interferir con la síntesis de hormonas tiroideas y va a dar lugar a hipotiroidismo. Entonces ustedes ven acá que a una molécula se unen dos moléculas de tirosina y se le agrega yodo, generando, si se adicionan, si hay tres moléculas de yodo, si hay tres átomos de yodo es la T3, si tiene 4 átomos de yodo es la T4, y esto se une a una proteína que existe acá en el coloide, en el lumen del folículo tiroideo. Esta proteína se llama tiroglobulina, y a estas proteínas están adosadas estas moléculas de T4 o precursores de T4, diyodtironina o monodiodotironina, y por acción de la TSH se va liberando T4 desde la célula a la circulación. Volviendo al tema de la retroalimentación, vimos que el eje esencial es el hipotálamo, hipófisis, glándulas periféricas, con su retroalimentación corta y retroalimentación larga. Y también les mencioné que hay circuitos cortos directos, como es el caso de la regulación de la glicemia y del calcio. Entonces, el concepto del feedback es esencial para la comprensión de la endocrinología y para la interpretación de los exámenes de laboratorio hormonal. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio recordando sobre qué hormona ejerce retroalimentación cada uno de estos agentes. T3 y T4 sobre TSH. Perfecto, TSH y TRH, ¿cierto? Estrógenos. LH. LH, FSH, GNR. Perfecto. Calcio. PTH. Hormona de crecimiento. GHRH. Perfecto. Testosterona. LH. Perfecto. Cortisol. ACTH.
Adrenocorticotrofina. ¿Cierto? Y CRH. Glucosa. Glucagón e insulina. Perfecto. Somatomedina. Hormona de crecimiento. Perfecto, muy bien. Oxígeno. La eritropoyetina. Muy bien. Tensión arterial. La renina. Perfecto. La tensión intraauricular. Sobre la aurícula. Péptido natriurético. Muy bien. Osmolaridad. ADH. ADH. Muy bien. Un 7 para todos. Tipos de receptores y mecanismos de acción hormonal. Perdón. Entonces, las proteínas y los péptidos son hidrosolubles. Por tanto, no van a difundir a través de las membranas celulares que son lipídicas y por lo tanto hidrofóbicas. Ahora, parte de estos receptores son extracelulares y se acoplan con moléculas que activan la señal intracelular. Y así existen dos tipos esenciales. Uno es el receptor ligado a proteína G, es el caso de la adrenalina, la GnRH, TSH, LH, PTH, en el cual la interacción hormona-receptor induce disociación de esta proteína G trimérica intracelular. Esto abre canales iónicos de membrana o activa enzimas que estimulan la producción de un segundo mensajero, que puede ser amilocíclico, diacilglicerol o inositol trifosfato. Y este segundo mensajero activa esta quinasa serina treonina o bien fosfatasas, y esto produce actividad de enzimas citosólicas o de factores de transcripción nuclear. Esa es una forma. Pero también está el receptor transmembrana con actividad tirosina quinasa intrínseca, de manera que se saltan los primeros pasos y llegamos a este punto directo. Y este es el caso de la insulina, la hormona de crecimiento, la prolactina, el factor de crecimiento similar a la insulina, citoquinas, en que hay dimerización del receptor, autofosforilación y luego un proceso similar al anterior. Y aquí tenemos ejemplos de esos receptores. Aquí tenemos entonces el caso de la TSH, que es ligado a proteína G, y tenemos todos estos intermediadores, y el caso de la insulina, que es un receptor con actividad tirosina quinasa intrínseca, y aquí ocurre lo que mencionábamos recién, y llega todo finalmente a factores de transcripción. Entonces, y por otra parte tenemos receptores intracelulares, es el caso de las hormonas esteroidales, que son lipídicas, y las hormonas tiroideas, que pasan libremente a las membranas, y sus receptores son intracelulares, y son factores de transcripción, se unen al DNA, y asociados a otros factores de transcripción inician la síntesis de RNA. Y los hay de tipo 1, que son predominantemente citoplasmáticos, como vemos acá, el caso de los glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, progesterona. El estrógeno tiene receptor tanto en el citoplasma como en el núcleo, y también tiene una acción mediada por una proteína que se llama heat shock. Y hay de tipo 2, que son receptores nucleares que están unidos a DNA, el caso de las hormonas tiroideas y retinoides X, y también la vitamina D. Aquí un ejemplo de cómo el receptor de glucocorticoides se traduce finalmente en acción antiinflamatoria. O sea, aquí tenemos en este círculo, este óvalo celeste, el glucocorticoide que pasa libremente, que se une al receptor de glucocorticoides en el citoplasma. Aquí está la proteína heat shock, y el complejo hormona receptor pasa al núcleo, se va a unir al receptor en el DNA, hay transcripción, y el RNA mensajero, hay inhibición de la síntesis finalmente acá de la producción de interleuquina 6. Hay un bloqueo a este nivel de la síntesis de RNA mensajero para producir interleuquina 6, y al haber menor niveles de interleuquina 6, este es uno de los mecanismos por los cuales hay menor citoquina inflamatoria, y es uno de los mecanismos de la potente acción antiinflamatoria de los glucocorticoides usados en dosis farmacológicas. Y por otra parte, el caso de la vitamina D, en que
1,25 de hidroxivitamina D, o denominado calcitriol, que se considera una hormona, va unida a una proteína, porque es las moléculas que son lipídicas no pueden circular libremente en el plasma, sino cuando estamos de pie estarían todas como una nata arriba en la parte superior de nuestra cabeza, de manera que para hacerlas hidrosolubles y que vayan homogéneamente distribuidas en el plasma, tienen que ir unidas a una proteína. En este caso es la transcalciferina, y la transcalciferina expone la vitamina D en la vecindad de la célula blanco, en este caso, por ejemplo, las células del epitelio digestivo, y esta vitamina D liposoluble pasa libremente a la célula, pasa al núcleo, se une al receptor de vitamina D nuclear, y esto da lugar a una serie de transcripciones que llevan finalmente a facilitar la absorción de calcio desde el lumen del intestino hacia el sistema. Ahora, hay interacciones neuroendocrinas. Las glándulas endocrinas son inervadas por el sistema nervioso autónomo que regula su irrigación y su función, por una parte. Por otro lado, las hormonas afectan el sistema nervioso central e influyen en el ánimo, la ansiedad, la conducta. Por ejemplo, los pacientes hipotiroideos tienen menor ánimo, la producción de adrenalina en situaciones de estrés produce ansiedad, la conducta se ve modificada, por ejemplo, por las hormonas sexuales. Por otra parte, las células neurosecretorias convierten una señal neural, que es eléctrica, en una señal hormonal, que es química, y su activación conduce a secreción de hormonas a la circulación. Por ejemplo, las células hipotalámicas, que producen hormonas liberadoras e inhibitorias de TSH, ACTH, LH, FSH en la hipófisis, las neuronas hipotalámicas que producen oxitocina y ADH en la neurohipófisis, y las células cromafines de la médula suprarrenal que secretan adrenalina y noradrenalina. Esto permite al sistema endocrino responder a cambios en el medio ambiente. Entonces el estrés activa el eje CRH, CRH cortisol, por otra parte la succión del pezón activa la oxitocina y la prolactina. También hay relaciones entre el sistema inmune y las hormonas. Esto es una relación compleja. Por ejemplo, se conoce que la extracción de la hipófisis produce atrofia del timo, que es una glándula esencial en la integración del sistema inmune. Y citoquinas y péptidos secretadas por células del sistema inmune pueden actuar sobre el hipotálamo y que lo hacen responder de manera similar al estrés. Y el otro aspecto es el tema de la autoinmunidad, que es un tema relevante en endocrinología. El rol del sistema inmune normalmente es defensivo y requiere distinguir entre componentes propios y extraños o elementos patógenos. Y la tolerancia inmune es un proceso complejo, y la falla de esta tolerancia puede conducir a daño de estructuras propias, lo que no es patología autoinmune. Y el sistema endocrino es especialmente susceptible al daño autoinmune, asociado con determinados genotipos de complejo mayor de histocompatibilidad, específicamente del sistema HLA, que es el antígeno del leucocitario humano. También hay relación entre las hormonas y la neoplasia. Las hormonas y factores de crecimiento promueven el desarrollo fetal y postnatal, y también pueden promover la tumorogénesis por activación de protooncogenes o por inactivación de genes supresores de tumores. Los esteroides sexuales participan en el desarrollo de cáncer de mama, de endometrio y también de próstata. La TSH, FSH y LH influyen en tumores tiroideos y gónadas. Y por otra parte, las células tumorales pueden producir hormonas. Así tenemos el Cushing por ACTH ectópico en cáncer de células pequeñas del pulmón. Podemos tener acromegalia también por generación de GH-RH ectópico, por ejemplo, en un cáncer de páncreas. Y podemos tener virilización por producción de andrógenos suprarrenales en un cáncer suprarrenal. Ahora, hay distintos mecanismos de patología endocrina. Podemos tener hiperfunción producida por un tumor, por ejemplo, por un tumor benigno de la hipófisis que produce de prolactina. Podemos tener hiperfunción por la activación de un receptor, ya sea por una mutación activante de un receptor, como es el caso de un adenoma tiroideo autónomo hiperfuncionante que denominamos adenoma tóxico y que es una causa de hipertiroidismo.
O bien, la otra causa principal de hipertiroidismo, en que hay una activación anormal del receptor, en este caso por una inmunoglobulina, que eso denomina hormona estimulante del receptor de TSH y se abrevia TRAV, y que tenemos oportunidad de medirlo en el laboratorio para documentar que es un vásodo, por ejemplo. Pero también podemos tener hiperfunción, entre comillas, por aporte externo, por ejemplo, en un paciente en tratamiento corticoidal crónico. Y podemos tener deficiencia en la función por falta de una hormona, ya sea por agenesia o congénita, por destrucción autoinmune, como mencionamos en el Hashimoto, o por cirugía en un paciente al que le es extirpada la hipófisis, por ejemplo. Y también podemos tener hipofunción por falla del receptor, que ya puede ser genética. Podemos tener, por ejemplo, una diabetes insípida por falla congénita del receptor del túbulo contorneado, del túbulo colector en el receptor de ADH, o bien mecanismos de resistencia por receptor, como el caso de la resistencia a la insulina. Y podemos tener tumores también como patología endocrina, que estos pueden ser esporádicos, ya sea funcionantes o no funcionantes. Funcionantes ya les mencioné, el adenoma tóxico. No funcionantes, puede ser un nódulo tiroideo benigno. Y pueden ser benignos, como el caso del prolactinoma, o pueden ser malignos, como un cáncer suprarrenal. Y aparte de esporádicos, también se pueden ver en lo que se denomina neoplasias endocrinas múltiples, que es una condición genética en que hay un trastorno del gen supresor de tumores, y lo vamos a ver en otra clase, pero que da lugar a síndromes en los que coexisten distintas neoplasias de distintas glándulas. Este cuadro lo elaboré es muy importante que lo revisen, porque es fundamental para entender la lógica del laboratorio en la endocrinología, y que tiene que ver con entender bien lo que es la retroalimentación. Y en este caso, aquí les puse la hormona trófica, en el ejemplo la tiroides, la TSH, y por otra parte la hormona sistémica, que es la T4, en la abscisa. Entonces, por ejemplo, tenemos una condición normal en que ambas hormonas están en el rango normal. Pero, por ejemplo, si tenemos una falla del efector, es decir, una falla de la tiroides, una destrucción de la tiroides por una tiroides crónica de Hashimoto, vamos a tener un nivel bajo de T4, pero un nivel alto de TSH, ¿verdad? Díganme sí. Sí. Sí, bien. Qué bueno que están ahí. Sí. Ya, bien, bien. Si tenemos una falla hipofisiaria, vamos a tener baja la T4 y vamos a tener baja la TSH, ¿cierto? Si tenemos producción autónoma de T4, ya sea por un adenoma tóxico o bien por un vásodo, va a estar alta la T4, pero va a estar baja la TSH, ¿verdad? Sí, doctor, ya, bien. Y si tenemos secreción autónoma de la atrofina, por ejemplo, tenemos secreción, un tumor productor de TSH, que es muy raro. Vamos a tener elevación de TSH y elevación de la T4. Lo mismo si hay resistencia periférica a la T4, es decir, el receptor a la T4 tiene baja sensibilidad, va a haber aumento de la T4, pero si la resistencia también afecta al receptor de T4 en la hipófisis, también va a haber aumento de la TSH. ¿Me siguen? ¿O les quedó alguna duda en este punto? No, ¿Me siguen? bien. Todo bien. Genial, genial. Paremos 10 minutos. Díganme 10 o 15. 10 o 15 minutos, paramos. 15. 15. 15. Yo tengo las 9:25. ¿Estamos puntuales? 20 para las 10. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ok. Vale. Ahora aprovechen de levantarse. ¿Ya? Ya. Ya.